Hola Miguel, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? ¿Dónde andas? ¿Qué tal el clima? Nada, pues ya está haciendo calorcito. Sí, ¿verdad? Se siente bueno acá por acá también, y eso que es un poco más fresco, pero ya se empieza a sentir el calor. Sí, ya. Esperar a tus compañeritas a ver si no tardan. ¿Listo para vacaciones? Y eso porque hay que trabajar. Bueno, eso sí, pero por lo menos 3 días sí les da, ¿no? Está bien, está bien. Muy bien. Aunque por allá por donde vives, ¿no? Tepehuacán, Chapulhuacán, todos esos rumbos, hay lugares muy bonitos, ¿no? Ríos todavía. Ajá, sí. He visto, bueno, por allá. De Huejutla también he visto que hay muchos lugares muy, muy padres para visitar. Sí. Bueno, qué bueno. Ya, ¿dónde salir? Bueno, mientras ingresan tus compañeras, deja voy compartiendo la presentación de lo que estábamos viendo hace 8 días para, pues, ir retomando, ¿sale? ¿Por qué no terminamos? Ahí tenemos a Itzel por aquí. Buenos días, Hola, profe. hola Itzel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Naye, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanece Tecámac? Ay, ayer hacía un calor. Sí, pues creo que Pues, todo, ajá, en todos lados, de hecho es lo que comentábamos con Miguel, que ya apenas amaneciendo y ya empezando con el calorcito, ¿no? Entonces, sí está un poquito cruel esta situación del calor, ojalá ya pronto llueva, ¿verdad? Para que refresque el clima. Y Cardonal, ¿qué tal amanece Itzel? Igual hace bastante calor, profe. Bastante calor, ¿dónde que ahí en Cardonal el calor es como que muy seco, muy feito? Sí. A diferencia, digo, de otros lugares, ¿no? Por la región de Miguel como que es un calor sabroso, ¿no? De húmedo también, muy diferente al que se vive en la región acá del Valle del Mezquital, donde sí es terrible. En Tecámac también se pone sabroso el calor. Bien, chicos, pues vamos por aquí creo que ya estaba entrando Citlali, déjenme ver. Citlali, buenos días. Profe, buenos días. Buenos días, muy bien. Pues vamos por la penúltima clase del cuatrimestre. Como ya les enviaron por ahí su comunicado, esta sería la penúltima clase. Regresando de vacaciones sería la última clase del cuatrimestre. Y el día 25 de abril, si mal no recuerdo, por ahí la fecha, ustedes estarían comenzando a presentar sus exámenes finales ya de cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, para dar paso al tercer cuatrimestre. Esto quiere decir que sus vacaciones tienen 2 fines de semana, el próximo fin de semana y el siguiente, incorporándonos a sesión hasta el próximo 19 de abril, ¿sí? Sí, entonces tenemos 2 semanitas, bueno, prácticamente 3, ¿verdad? Porque nos vemos de aquí hasta el 19, imagínense. Entonces van a tener bastante tiempo para relajarse un poquito. Bueno, ni tanto porque hay que empezar a estudiar para los exámenes finales y también para entregar su trabajo que por ahí les mandé para evaluar los meses de marzo y abril. Este trabajo que yo les solicité, la fecha que tienen de límite para entregarme es el día 24 de abril, ¿sale?
Nosotros tenemos la última clase el 19 y ustedes van a tener de fecha límite para entregarme su trabajo hasta el día 24 de abril, hasta las 8 de la noche, ¿sale? Anótenle, por favor, para que estén enterados. Entonces, bueno, ahorita van a poder avanzar lo más que puedan incluso, ¿no? Ya tienen la mayoría de autores y les voy a dejar los últimos 2 de investigación para que puedan avanzar en su fichero, ¿sí? ¿A qué día, profe? Perdón. Hasta el día 24 de abril, ¿vale? Para enviar sus evidencias. Por ahí me preguntaban, bueno, les dejé por ahí un tipo de fichas en específico, didácticas, temáticas didácticas. Investiguen obviamente las características. Casi todas las fichas llevan las mismas medidas en lo que van a diferenciarse de una ficha de resumen, de síntesis, una ficha bibliográfica y demás. Van a ser el cómo se acomodan o el cómo está el contenido dentro de cada ficha. Entonces tienen que investigar de qué se trata en la ficha que yo les estoy dejando. Y el fichero es a consideración y creatividad de ustedes, ¿vale? Nada más, pues sí respeten como tal lo que es la ficha. Acuérdense que van en orden alfabético y que si ustedes hacen más de una ficha por autor, tienen que enumerar ficha 1, ficha 1 de 3, ficha 2 de 3, ficha 3 de 3, según ustedes las fichitas que ocupen, ¿sale? Pero la finalidad de las fichas es que ustedes puedan sintetizar prácticamente la información. Así que, y no son muchos autores, entonces pues no van a ser, creo, tantas fichas. Nada más respeten las características por ahí, las medidas de las fichitas, por favor. Incluso las medidas ya las pueden, bueno, las fichas ya las pueden comprar en papelería, ¿no? Ya las venden con las medidas que se requieren. Ya no necesitan estar cortando el cartoncillo, la cartulina o la hojita. Si ustedes las deciden hacer en computadora, pues bueno, a la hora que marquen el margen de cada ficha, pues nada más con las medidas que se requiere por el tipo de ficha, ¿sale? Tampoco hay problema si ustedes lo hacen en la computadora, nada más respetando la ficha. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda con su trabajo, jóvenes? Miguel, Itzel, Citlali, Nayeli. No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ok, si no, de todas maneras, estamos... Miguel, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Si no, cualquier duda, estamos ahí para servirles, ¿eh? No hay ningún problema, ya saben, mensajito. Entonces, pues entonces tienen hasta el 24 de abril para entregar hasta las 8 de la noche y tienen 2 semanitas de vacaciones para que se relajen. Nos vemos hasta el día 19 de abril en la última sesión del cuatrimestre. ¿Sí? Nos queda eso sí hasta los hizo despertar, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nos vamos a dormir con el autor, güey. Vamos a seguir viendo nuestros autores que ya se van a deshacer de esta materia. Prácticamente estos son los 2 cuatrimestres en los que vemos toda la base teórica. Después pues ya vendrán otro tipo de materias. Bueno, por aquí, si ustedes ven, tenemos una nueva compañerita Magali que hoy va a estar acompañándonos en la sesión para que ella bueno, ver si se puede incorporar. Espero me escuches, Magali, buenos días. Bueno, en lo que me contesta, continuamos nosotros. Bien, jóvenes, bueno, hace 8 días estábamos hablando acerca de lo que era la teoría de Francisco Ferrer Guardia o Francisco Ferrer y Guardia, y estábamos hablando, o ustedes comentaban también, de acuerdo a sus investigaciones, que este autor, sobre todo, pues también, al igual que muchos, está en contra de la educación autoritaria, de la educación tradicional, y sobre todo nos propone una teoría basada en la coeducación de sexos también, pero también una teoría de una escuela laica, ¿sí? Una educación que de alguna manera pretende separar a la iglesia de la educación. Esta no debe de influir en la manera en cómo se educa, en la manera en cómo se establecía la educación de aquellos, de esta época. Estamos hablando que Ferrer y Guardia, pues bueno, es un personaje de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo les comentaba,
si nosotros hacemos un poco de remembranza en nuestra historia de México, pues bueno, más o menos son los años también en los que en México se instaura esta educación laica, ¿no? Por ahí con el gobierno de Benito Juárez. Sin embargo, no hay algún documento que nos indique que este autor tuvo influencia precisamente en estos ideales de los políticos de esta época en México que pues hicieron la escuela laica, ¿no? No hay como que una relación. Sin embargo, vamos a ver eh, cómo influye, no solamente en España, vamos a ver cómo influye en los demás países en cuanto a su teoría, ¿no? Sobre todo por la escuela laica. Bueno, ya habíamos hablado del anarquismo, ¿no? El anarquismo, pues, es todo aquel que está en contra de esta autoridad del gobierno y entonces, no es que él quisiera una escuela anárquica, una escuela sin gobierno, lo que se pretendía o lo que pretendía Ferrer era una escuela donde en la educación pudiese poner en libertad al hombre. La libertad no solo de dejar o entenderla como libertinaje, sino a la libertad como esta forma en que el ser humano pueda crecer y desarrollarse de una mejor manera para hacer una mejor sociedad, ¿no? Entonces, a eso se refiere el anarquismo dentro de la educación, o es lo que pensaba Ferrer. Sí, entonces, como ustedes lo pueden ver aquí, pues la educación que él proponía, pues estaba de alguna manera pensada para que los individuos en este margen de libertad pudieran cooperar entre ellos y crear una sociedad diferente, que eso es lo que pretendía Ferrer. ¿Qué es lo que pretendía esta educación anarquista? Sobre todo que se da en París, bueno, perdón, yo hace rato les dije España, que se da en París, pues bueno, una educación integral, una educación racional, una educación mixta y una educación libertaria. Estos serían como que los 4 puntos base clave de la teoría de Ferrer y Guardia. Y hemos hablado también acerca mucho de lo que es una educación integral. Y hablando de educación integral, pues no solo estamos hablando de un conocimiento, perdón, se me atravesan los gallos por aquí, de un conocimiento integral. No estamos hablando nada más de un desarrollo intelectual del alumno, sino estamos hablando de un desarrollo, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, un desarrollo general de todos los diferentes puntos de un ser humano, lo físico, lo emocional, lo familiar, el desarrollo biológico, todos estos se tienen que desarrollar con la educación. Entonces, por eso hablamos de un desarrollo intelectual. Y entonces aquí, pues como ustedes lo pueden ver, la actividad pedagógica o lo que se debía de trabajar como tal en la educación, pues era relacionado con trabajo en equipo o un trabajo común, por eso estábamos hablando de que había una cooperación en sociedad, ¿sí? Y cómo estos participan en esa sociedad en la que están. Racional. Esto es muy importante, jóvenes, una educación racional. Dice aquí que basada en la razón y la ciencia. ¿Por qué hablamos de razón y ciencia, Itzel? ¿Por qué una educación basada en la ciencia y la razón? A ver, Itzel, ¿qué piensa usted? Itzel, nada más que su micrófono está apagado, Itzel. A ver, en lo que Itzel se acomoda para que nos pueda hablar. Mm, pues que de que, ¿cómo se llama? De que ¿cómo se llama? Ya no ya no es junto con como con la religión, algo así. Ya es, así que, valga la redundancia, racional. Racional. No sé, algo así. Algo así, tenemos la idea. Nayeli, ¿por qué estamos hablando de una educación racional y una educación basada en la ciencia, Nayeli? ¿Por qué será? Yo creo que porque tenemos que tener como fundamentos
¿no? Porque si nos basamos en la fe, o sea, no podemos comprobar y en este caso tenemos que pues, que tener fundamentos para enseñar lo que estamos diciendo, ¿no? Ok. Creo. Sí, muy bien. De hecho, lo comentábamos hace 8 días, precisamente hablando de esta educación laica, separando a la fe de la educación. Yo les decía, yo no puedo llegar y decirles, pues gracias a Dios, porque hoy pues tenemos la oportunidad de estar en clase. Y bueno, como lo dijo Dios en la Biblia, pues bueno, Ferrer y Guardia dice esto, no. Yo no puedo mezclar hoy a las cosas de la religión con la educación. ¿Por qué? Porque la cuestión de fe es muy diferente a lo que la ciencia nos marca. Y cuando hablamos de una educación racional, pues Ferrer y Guardia hace precisamente hincapié en eso, comprobar lo que en la escuela estamos diciendo. La religión es muy difícil que nos compruebe las cosas y no podemos basarnos en ello. Pero cuando hablamos de ciencia, pues es todo lo comprobable y todo lo que ustedes ven en la escuela y lo que vemos es ciencia. No podemos mezclar religión con la escuela. Por eso es una educación laica. Y hablando de educación mixta o coeducación de los sexos, ¿a qué nos referimos con eso, Miguel? ¿Qué, profe? ¿A qué nos referimos con la educación mixta o coeducación de sexos? Según que no hacen a un lado a las mujeres ni a los hombres, sino que es juntos, los dos tienen la misma educación, todos somos iguales. Muy bien, Miguel. Efectivamente, coeducación de los sexos es esa parte. La educación es para todos, para toda la sociedad, hombres, mujeres, sin importar edad, sin importar el género, todos tienen derecho a una educación, ¿sí? Entonces no hay una diferenciación también, como lo dice Ferrer y Guardia, entre los maestros y los alumnos. Acuérdense que todos estos teóricos como que nos han ido diciendo que el maestro, aunque es la figura de autoridad dentro de las instituciones educativas, se vuelve más un guía, un orientador dentro de la educación, más que ese docente autoritario, como se marcaba en la escuela tradicional, ¿sí? Que está para apoyar al alumno y donde todos aprenden de todos. El alumno aprende del maestro, pero el maestro también aprende de los alumnos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con esta educación mixta, una educación libertaria. Bueno, aunque estamos hablando de esta teoría, fíjense, a principios del siglo XX, 1900, vamos a encontrar todavía, por ejemplo, en México, ustedes lo pueden ver en muchas películas que se filmaban en México en 1940, 50, incluso hasta los 60 o 70, donde había incluso escuelas, las escuelas nada más eran como que para los varones, ¿no? Los hombres eran los que tenían el derecho a ir a la escuela, las niñas no, era muy difícil. Esto también se debía en cada país a las cuestiones culturales que se manejaban y en México pues imperaba así, aunque estas teorías nos las están marcando desde hace mucho en la educación igualitaria, como lo hemos visto desde Rousseau hasta el que vamos, ¿verdad? Pues todos nos marcan una educación igual, pero pues no se daba desafortunadamente por muchas otras situaciones, ¿sí? Una educación libertaria, pues bueno, porque aquí como lo vimos, libertad lo manejan en el sentido no de dar un libertinaje, sino libertad en el aspecto en que los hombres crecieran con una educación y esto los hiciera ser mejores personas, donde se respetaran tanto unos como otros y crecieran en conjunto en sociedad. A eso se refieren con la libertad, o a eso se refiere Ferrer y Guardia con esto, ¿sale? Por aquí, bueno, tenemos, espero que hayan visto esto. Entonces, para Ferrer, la educación se debe basar en la razón, la ciencia y la cultura, ¿vale? Ya lo vimos, aspectos importantes. Todo esto lo acabamos de mencionar, ¿sale? Y bueno, los principios básicos en cuanto a la formación del niño, que eso es algo que no habíamos mencionado, pues bueno, espontaneidad libre del niño. Aquí retoma Rousseau, ¿se acuerda qué decía Rousseau? Miguel, ¿qué decía Rousseau acerca de los niños? Disculpe, profe. ¿Qué decía Rousseau acerca de
¿Cómo deberían ser los niños? Es que tengo ruido. Ok, no te preocupes. Ahorita lo comentamos. Déjenme contestarle que es Citlali que tiene problemas con su conexión. Permítanme tantito. Bien, ahora sí. Bien, estábamos hablando acerca de, perdone por es que Citlali tiene problemas, voy a ver si le hago llamada, pero bueno, en lo que conectamos con Citlali, continuamos. Acuérdense que Rousseau decía que hay que dejar al niño ser niño, ¿no? Dejarlo ser con todas las características, con todos sus intereses, sus necesidades, que juegue, que brinque, que haga todo esto. Entonces, Ferrer retoma este principio de Rousseau, la espontaneidad libre del niño, dejarlo ser niño, dejar al niño ser niño, que es algo que nos proponía Rousseau. Educación sobre instrucción, aquí ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades a partir de sus intereses también, ¿vale? Entonces retomamos estos aspectos que han sido parte también fundamental de otras teorías. Acuérdense que todos se van basando uno de otro, ¿no? Descartar el memorismo. Muchos autores de los que hemos visto, recuerden ustedes, más bien la mayoría, pues está en contra de una escuela en donde se enseña al niño a memorizar nada más sin analizar la información que se le está dando. Lo que propone Ferrer, al igual que otros autores, pues es que la información que se le está dando en la escuela realmente le sea útil al niño, que realmente no solamente se lo memorice, sino que sea una información que él aprenda a aplicar posteriormente y le ayude a resolver problemas o situaciones que se va a enfrentar durante su vida. Entonces, como les decía, o yo les ponía de ejemplo, hace mucho tiempo con otros autores, no es lo mismo, memorizarme las tablas, ¿no? Como a lo mejor a muchos de nosotros nos tocó, de que ahora te aprendes la tabla del 2 y 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y así nos las llevábamos, ¿no? Como aprendiéndonos, pues sí, de memoria, memorizar y de corrido, y ya cuando nos las preguntaban salteadas, pues ya no nos las sabíamos porque nos las habíamos memorizado corridas, pero tampoco nunca nos enseñaron o nunca se nos explicó por qué 2 por 2 son 4, por qué 2 por 3 son 6, por qué 2 por 4 son 8, 2 por 5, 10. Aquí lo que se trata con esta educación nueva, con todos los autores que nos han mencionado esto, es precisamente enseñar al alumno a analizar la información, no nada más a memorizarla, sí que él aprenda por el porqué de esa información que está aprendiendo, ¿sí? Cosa que en muchos casos, pues, no sucedía, ¿no? Sobre todo con la escuela tradicional. Supresión de castigos, premios y exámenes. Esto lo vimos con otros autores más reciente, por ahí con De Crowley, creo fue, con Sutherland Nail, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Veíamos que no debería haber castigos, no debería haber premios, pero tampoco debería haber exámenes, ¿sí? Porque esto decía que desfavorecía o no ponía en igualdad a los alumnos. Bueno, esto es lo que menciona Ferrer, no quiere decir que todos lo lleven a cabo. Recuerden que cada autor pues propone sus puntos o de acuerdo a cómo él considera que debe ser la educación. Entonces, pues bueno, para él esto no debería de existir en la escuela, ¿sí? Los castigos, los premios y los exámenes pues no deberían de estar presentes. ¿Vale? Que a lo mejor esto deberíamos retomar en la actualidad, ¿verdad? No debería de haber exámenes, pero bueno, en México sí tenemos exámenes y se tienen que aplicar. Pero bueno, según Ferrer, no deberían de existir. Y formación integral, pues bueno, ya hablábamos, no solamente una educación intelectual, sino también desarrollar el físico a partir de lo que era, pues, actividades físicas. Muchos de los autores que hemos visto pues están a favor de que se desarrollara la actividad física como parte importante en el desarrollo de los niños, ¿sí? El juego. Por ahí empiezan a introducir todo lo que era la educación física, ¿no? Y demás. Entonces, por eso es importante para él esta formación integral y le da una importancia a la higiene. Decía que los niños deberían de ir, pues obviamente limpios a la escuela, ¿no? Para aprender mejor, ¿sí? Entonces vean los puntos importantes de la pedagogía de Ferrer. Bueno, aquí
esta parte de la escuela moderna que marcaba Ferrer, pues son puntos que hemos estado tratando. Y bueno, esto también ya lo vimos, chicos, hemos estado hablando acerca de esto. Prácticamente es lo que estamos comentando, ¿no? Y pues bueno, el profesor, retomando un poquito aquí a Ferrer, el profesor estimula y colabora para que el alumno aprenda, ¿sale? Entonces, como yo les comentaba, pues es una educación cooperativa prácticamente, y es lo que decía Ferrer, donde el docente lo que va a hacer es ayudar al alumno, no lo va a discriminar, no lo va a hacer a un lado, no, o sea, sino que el docente tiene que ayudar, motivar para que los alumnos puedan tener una mejor o calidad educativa, ¿sí? Entonces, pues bueno, coeducación de sexos, la higiene escolar, ¿sí? Entonces, para Ferrer y Guardia, la higiene era importante porque él pensaba que la suciedad era un factor para que los alumnos no pudieran aprender, pues les ocasionaba enfermedades, les ocasionaba que no estuvieran bien dentro de la escuela y pues esto les afectara en su desempeño escolar. Hay muchos autores que también hacen mucho hincapié, si ustedes recuerdan, en la parte de lo que es la higiene. Y yo creo que lo hemos vivido, ¿no? Creo que si nosotros vemos a un niño sucio en la escuela, que no se baña o que lo demás, pues esto también lo afecta en su desempeño académico. Entonces, por eso es que también Ferrer y Guardia se preocupa por esta parte y hace hincapié en la higiene, sí, escolar. Por ahí, no recuerdo qué autor todavía de los primeros que vimos ponía gran énfasis en este aspecto. Bueno, laicismo y lo demás que ya vimos, ¿sí? Entonces, pues de manera general, la educación, de acuerdo a Ferrer y Guardia, pues sería una educación solidaria y una educación para el pueblo, pensada en el pueblo, ¿sí? Entonces espero que hasta ahí vayamos bien. Itzel, Naye, Miguel, ¿alguna duda que tengan respecto a este autor? ¿O ya estamos claros con Ferrer y Guardia? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Sí, profe. Ok, porque acuérdense que en el examen, pues ahí es donde vamos a tener problemas, ¿verdad? Donde se les van a cuatrapear de pronto cada autor y todo lo que dicen. Que espero que no suceda, ¿sí? Bien, entonces esto sería con Ferrer y Guardia. Lo estamos viendo hasta ahorita, porque ustedes van a decir, bueno, este es un autor que es de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué lo estamos viendo hasta ahorita? Bueno, lo estamos viendo por el tipo de teoría que él propone, ¿sí? Por esta parte, porque ser uno de los teóricos anti-autoritaristas, que son los que estamos viendo, ¿vale? Acuérdense que estamos viendo como por bloques, ¿sí? En las corrientes en que cada uno de estos autores, pues, se relaciona. Bien, y siguiendo con los autores de carácter o de corriente autoritaria, antiautoritaria, perdón, vamos a ver a el autor de esta semana que les dejé investigar y que es, déjenme por aquí nada más, a otro autor importante, aunque este es un autor reciente, pero de la corriente antiautoritaria, que es Gerard Mendel, Gerardo Mendel, aunque lo vamos a mencionar como Gerard Mendel. Vamos a ver a este autor. Si ustedes pudieron percatar, mucha información acerca de este señor no la hay, es muy complicado de pronto encontrar información acerca de él, puesto que no tiene mucho que pues saca prácticamente la teoría. Entonces, hay muchos ensayos respecto a su teoría, hay muchos puntos de vista, pero todavía falta como que investigar un poquito más acerca o encontrar más datos acerca de toda la influencia de su teoría en la educación. Más no quiere decir que no pudieron encontrar, ¿verdad? Porque ya por ahí me enviaron sus trabajos y sí encontraron un poquito acerca de ello. Itzel, ¿usted qué encontró acerca de la teoría de Gerard Mendel?
Pues que hablaba mucho de el sociopsicoanálisis, algo así, Así es. de ¿Qué la más? coeducación de sexos y clases también, Ajá. eh, de la, ¿cómo se llama? El dominante, que quiénes eran los dominantes y las clases, no sé, algo así. Ok. Dentro de esto que usted me habla de los que dominan usted en su trabajo, pues nos puso tres poderes que existen Ujú. según Mendel. ¿A qué se refiere con el Mi- poder simple, complejo, social? que el poder simple es el poder individual. El poder complejo es el poder que se junta con otro igual. Y el poder social dice que es donde se unen todas las clases sociales. Algo así. Ok, muy bien. Vamos ahorita pues a nosotros a desglosar un poquito acerca de estos poderes que él menciona que existen en la sociedad. Bien, gracias, Itzel. Miguel, no sé si tengas ruido o no tengas ruido, si puedas hablar. Miguel. Ya, profe. Ok. ¿A qué se refiere Gerard Mendel con lo que es el socio-psicoanálisis? ¿Qué pusiste en tu trabajo? Mande. ¿Qué es el socio-psicoanálisis según Gerard Mendel? Ajá, bueno, según el autor o el Gerard Mendel, pues él, pretende superar los planteamientos sobre las crisis en la civilización. También dice que está limitado por los fantasmas, conscientes e inconscientes. Igual dice que con respecto a la realidad, en torno hacia necesario un análisis psicológico. Ok, Ujú. muy bien, eso estoy viendo que es lo que pusiste en tu tareita. Bien, nada más discúlpenme aquí, porque estaba hablando con su compañera Citlali, que la estoy incorporando por teléfono. Bien, em, ¿algo más que quieras abordar, Miguel? No, profesor. Sería todo acerca de lo que es el socio-psicoanálisis. Bien, Nayeli, ¿algo que quiera anexar acerca de Gerard Mendel? Yo que investigué fue que una de las palabras claves que Mendel ocupa es la autoridad. Nos dice que la autoridad empieza primero en la madre, después en el papá, Ok, y luego en una sociedad donde se le somete al niño normas y reglas que provoca desigualdad y separa niños de adultos. ok, Este, y es donde se establecen los tipos de clase, que es lo que comentó Itzel. Eh, Psicoanálisis. Él sostiene que el hecho social tiene que ver con un hecho psicoactivo y que existe una continuidad entre uno y otro y que indagar esa continuidad es lo que abre paso a la labor del socio-psicoanálisis. ok, bien. No sé, yo les preguntaba a ustedes si están llevando psicología y si dentro de los autores que están viendo ustedes, pues ya vieron a Freud, a Sigmund Freud. No sé, no recuerdo si ya lo llevaron, Itzel, ya llevaron a este autor importante. ¿No? ¿Todavía no lo ven? Creo que no. Ok, bueno. Pues más adelante lo van a ver, pero bueno. Es importante recalcar que Mendel, pues, como ustedes vieron, es francés y no es un pedagogo, porque no es pedagogo, es prácticamente psicoanalista y psiquiatra, como ustedes pueden ver. Sin embargo, la teoría que él establece dentro de la psicología se aplica mucho a la educación y ahorita vamos a ver por qué.
Mendel retoma para su teoría del sociopsicoanálisis a otro autor muy importante que también creó una teoría referente a esto, que es Sigmund Freud, ¿sí? O Freud, como lo conocemos, el psicoanálisis. Es una teoría reciente porque estamos hablando de todo lo que es el siglo XX, ¿no? Estamos hablando, incluso, como ustedes pueden ver, todavía él está parte del siglo XXI, ¿no? Porque fallece hasta el 2004, entonces es un autor que es una teoría más reciente de las que tenemos y por lo tanto, pues por eso es que aún existe mm, mucho estudio acerca de la misma y su aplicación. Bien, el sociopsicoanálisis, entonces, que hace Mendel, lo basa en la teoría que establece Freud en referente a cómo los sucesos que ocurren en nuestro pasado, por ejemplo, en nuestra infancia, nos van a marcar como traumas en un futuro y cómo respondemos a esto, a estos estímulos, ¿no? Cómo respondemos a esto más adelante. Entonces hay una influencia, según Freud, en cuanto a esta parte de todo lo pasado, cómo se va a ver reflejado en nuestro comportamiento futuro. Bien, pero lo que hace Mendel es aplicar esta teoría o lleva esta parte del psicoanálisis explicada por Freud al aspecto social, ¿sí? Lo toma como que de manera social. No sé también, por ejemplo, si ya vieron ahí a otro autor importante que es Erik Erikson. No sé si lo han visto. Miguel, Itzel, no sé si vieron en psicología o todavía les falta verlo. Erik Erikson, ¿no? ¿Ya lo vieron? Bien. Erikson también se basa en el psicoanálisis para hacer su teoría, pero él también, bueno, él también lo va a basar en la parte social, que es casi lo que está haciendo este señor Mendel. Bien, entonces aquí lo que hace o lo que aplica Mendel es esta teoría del psicoanálisis, pero haciendo énfasis en la parte cultural y sociológica del hombre, en cómo se aplica a nivel social y a nivel cultural. Entonces, aquí lo que hace es atender, sí, los problemas psicológicos de cada individuo, ¿sí? De alguna manera, pero estos problemas psicológicos, ¿cómo lo van a ayudar a o a perjudicar al relacionarse en la sociedad en la que está? ¿Sí? Entonces, eh, lo que dice Mendel es que todas aquellas situaciones de carácter emocional, psicológico que nosotros tenemos, es la manera en cómo nosotros nos vamos a relacionar con la sociedad. Si yo tengo un trauma, si yo tengo miedos, si yo tengo fobias, si yo tengo estas situaciones que pueden ser parte de la psicología, van a ser la manera en cómo yo me voy a relacionar con todos ustedes, ¿no? O con la sociedad en la que estoy. Entonces, lo que pretende Mendel es tratar de abordar esto, ¿no? Crear una, una teoría de cómo abordar esto para que todos estos problemas de los que estamos hablando sirvan para poder relacionarnos mejor o crear alternativas para que los podamos relacionar mejor en la sociedad. Y esto se va a ver reflejado también, desde luego, pues en la escuela, en cómo nosotros nos comportamos dentro de la escuela. Entonces, algo que dice aquí en mi diapositiva, dice: la realidad social no se muestra plenamente descifrada en la conversación del paciente. Como él era psiquiatra, era psicólogo, pues obviamente él trataba o manejaba terapia. Durante las terapias que él tenía, pues él se daba cuenta de cómo el paciente pues le iba diciendo todos los problemas que tenía y que afectaban en su relación en la sociedad, ¿sí? Pero Mendel pensaba que no solamente mediante una terapia pues se daba cuenta de lo que realmente le pasaba al paciente, ¿sí? Entonces aquí lo que él hacía era indagar en estos problemas precisamente para ver cuál era
pues, cuál era el efecto que se tenía de estos problemas en la relación con la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo, perdón, eso es lo que realmente nos menciona, pues, Mendel, ¿sí? Él es psicólogo, por eso estamos hablando de estas partes, digamos, en cómo nuestros traumas psicológicos nos afectan en la relación con los demás y pues también nos afectan en cómo nos vamos a educar, ¿sí? Nada más que, pues, Mendel lo va a tomar o lo tomaba de manera individual para poderlo aterrizar en la parte social y ayudar a una mejor relación. Pero eso también dice Mendel, pues nos va a ayudar a tener una mejor educación y por eso va a hablar de coeducación de sexos y clases y ahorita vamos a abordar esta parte. Chicos, me queda un minuto de esta sesión de 40 minutos que se me cierra. Voy a, ¿cómo se llama? A cerrar para darle paso a lo último de la hora, ¿sí? Entonces nos vemos en un minuto. Por aquí, Magali, que estás presente, buenos días. Vuelves a entrar con las mismas claves y con el mismo IT, por favor, ¿sale? Cierro y vuelvo a entrar, ¿salen? Entonces, con las mismas claves y mismos IT, contraseñas, ustedes entran de nuevo a la sesión. Sí, Magali, por favor. Permítanme tantito.